Quiero por favor me acompañen en el capítulo 14 de Romanos. Vamos a leer solamente el versículo 1. Y quiero por favor que noten el modo del verbo inicial en cada una de las versiones de la Biblia que tengan ustedes. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ese es todo el mensaje. Algunas versiones lo tratan como reciban, otras versiones lo dicen reciban bien. La versión popular es la más clara, dice acepten al débil en la fe. Y ese es el título del mensaje, porque Pablo empieza diciendo, no recriminando, ni siquiera regañando, a pesar de que el modo del verbo recibir está en imperativo, es un verbo griego que es proslampano, y quiere decir aceptar, recibir, tolerar, de manera que haya gente que no esté de acuerdo con nosotros, que podamos abrazarnos. Y vamos a ver ahorita 6 preguntas que Pablo nos hace filtrar cualquier tipo de opiniones para saber cómo debemos aceptar a los débiles en la fe. Ahora va a ser muy difícil nosotros preguntarnos, ¿soy yo un débil en la fe o soy fuerte en la fe? Usted puede preguntarse ahí donde está, ¿soy yo un débil en la fe o un fuerte en la fe? Pero pregúntese también de dientes para adentro, ¿este que tengo aquí al lado es un débil o es un fuerte? No le pregunte a él o a ella, pregúntese usted mismo. Eso va a ser bien subjetivo. Nosotros más bien tenemos que buscar en nosotros mismos, ¿soy yo un fuerte o soy un débil en la fe? Lo cierto es que el verbo está en imperativo y es una orden clara, no solamente para la iglesia de Roma o los hermanos que estaban en Roma, sino para la iglesia de todos los tiempos. Reciban al débil en la fe y háganlo como una orden. Reciban al débil en la fe. Ya vamos a ver qué es eso. Primero vamos a orar. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, por la bendición de ser guiados por ellas. También, Señor, por tenerla en nuestro idioma y por saber que tú tienes palabras de vida eterna. Rogamos tu bendición para toda la iglesia en el día de hoy. Tu palabra, Señor, sea clara y entendible, Señor, para cada uno de nosotros y pueda influir nuestra conducta al mismo tiempo que instruye nuestro corazón y nuestra mente. Señor, rogamos que nos ayudes a despojarnos de las tradiciones que no te agradan y al mismo tiempo que podamos celebrar la bendición de poder estar en una iglesia que nos abriga, que nos arropa y que también nos ayuda a madurar en nuestra fe. Rogamos tu bendición en este tiempo, Señor, y que nada impida el fluir de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya les dije, Pablo nos da una serie de preguntas para filtrar cuáles son las motivaciones que nos llevan a hacer o a dividirnos muchas veces en cuanto a lo que hago, lo que pienso, lo que digo. Pablo dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender, no para discutir, no para pelear con respecto a opiniones. ¿Qué son opiniones? Opiniones, según el diccionario, es un dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable. Opinión es algo que tú concluyes de algo que pudiera ser o no es, que pudiera ser o no. Pudiéramos ser magallaneros y caraquistas y aún poder ser amigos.
colombianos de Millonarios y de Santa Fe también, los argentinos del River y del Boca también, aunque eso no creo que sean amigos y son de diferentes equipos. Eso es una opinión. ¿Por qué? Porque yo le voy a uno y tú le vas a otro, pero podemos comer juntos. No somos enemigos. Podemos ser adversarios en la cancha, pero no somos enemigos, somos hermanos. Podemos seguir siendo hermanos en Cristo, aunque tú seas del Caracas y yo de Magallanes. Podemos incluso aplaudir al Real Madrid o al Barcelona, pero podemos ser amigos, porque esa es mi opinión y es tan válida como la tuya. Tú puedes ir a Nadal y yo a Federer y seguimos siendo amigos. Esa es tu opinión y vale tanto como la mía. Así que las opiniones no son para discutir. Cuando llegamos al punto de la doctrina, allí es que Pablo llega muy bien. Porque no podemos permitir deslices, desviaciones, minimalizaciones, ni descuidos en cuanto a la doctrina. Pero en cuanto a las opiniones, podemos recibir al débil en la fe. Ahora, cuando el débil en la fe empieza a tener opiniones licenciosas con respecto a la doctrina, no debemos tolerar el cambio en la doctrina. Y ya vamos a ver por qué. Pablo precisamente nos da estas 6 razones para nosotros filtrar las opiniones. Filtrar las opiniones, filtrar todo lo que hacemos, lo que decimos y hasta lo que pensamos, precisamente para saber si nosotros podemos soportarlo, tolerarlo, aceptarlo, recibirlo. Esto de débil en la fe es precisamente una persona que está empezando. No me gusta usar la palabra inmaduro porque es un poco ofensiva. Pudiéramos decir desconocedor, pudiéramos decir débil en la fe, es la connotación que se le da a una persona que está iniciándose en la fe. Ahora, la descripción que da el versículo 2 de quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes parece más bien una descripción de qué tipo de comida comen. El fuerte es el que come carne, el débil es el vegetariano. Vamos a ver. Versículo 2 del capítulo 14. Uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbre. Sin distingo de esto que dice el texto, tenemos que notar que Pablo está hablando a un público que vemos en la primera parte del capítulo 1 de Romanos. Pablo le está hablando a los que están en Roma, pero todos los que están en Roma tenían un trasfondo judío. Pablo le está escribiendo a ex judíos que se han convertido al cristianismo, pero también está hablándole a romanos que tenían tradiciones romanas, que adoraban dioses romanos y que todo lo que estaba pasando allá en Roma era influido por la creencia del judaísmo. Ahora, ¿por qué no se puede comer carne en el judaísmo? No es que no se pueda comer carne, se puede comer cierto tipo de carne, pero las legumbres, la mayoría eran permitidas. Vamos un momentico rápidamente a Levítico 11, vamos a ver qué era lo permitido y qué era lo no permitido, para ver por qué Pablo establece esta diferencia y por qué algunos estaban denigrando de otros porque comían esto o no comían aquello. En Levítico 11, Levítico 11, ¿cuáles eran las comidas permitidas y cuáles eran las comidas prohibidas? Ahí están animales, peces. Vamos a leerlo rápidamente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Hay una condición doble: que tiene pezuña hendida y que rumia. Después le empiezan a decir: si rumia pero no tiene la pezuña hendida, no te lo comas. Pero si tiene la pezuña hendida y no rumia, tampoco te lo comas. Tiene que tener las dos condiciones: que rumie y que tenga la pezuña hendida. Por eso
el versículo 4. De los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Estos, el camello porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. El conejo porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. La liebre porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. El cerdo porque tiene pezuña y es de pezuña hendida pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo, y esto conoceréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen, aquí vienen con los marinos, los que tienen aletas y escamas. Si tiene aleta pero no tiene escamas, no te lo comas. Si tiene escamas pero no tiene aleta, tampoco te lo comas. Tiene que tener las dos condiciones, aletas y escamas. En las aguas del mar, en los ríos, esto comeréis. Después viene versículo 12. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Versículo 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación. Aquí más bien lo dan por nombre. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el sormormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, tendréis en abominación. Pero si tiene 2 patas para brincar, sí te lo puedes comer. Pero si tiene 4 patas nada más y camina, no te lo comes. 22. Esto comeréis de ellos: la langosta, según su especie; el langostín, el algol, según su especie; el agag, según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas, tengan en abominación. Entonces, Moisés le establece al pueblo de parte de Dios qué es lo que puede comer y qué es lo que no puede comer. Y créanme, esa gente era celosa con lo que comía y con lo que no comía, al extremo de que ningún vecino podía venirse a meter en la mesa de nadie. Ningún vecino le ve la mesa al otro, a menos que lo inviten. Pero la misma familia denunciaba al papá o a la mamá o a quien estuviera cocinando por estar cocinando algo inmundo en la mesa de la misma familia. Eran tan celosos que el mismo familiar, el mismo hijo, el mismo padre podía denunciar ante las autoridades religiosas: hey, papá nos está dando delfín, cochino, tiburón, liebre, conejo. Y las autoridades religiosas venían y regañaban a este y le ponían una pena ahí, no sabemos cuál. Pero eran muy celosos lo que comían y lo que no comían. Las instrucciones de comer y no comer llegan, por ejemplo, a no comer nada con su sangre. Todo tiene que ser drenada la sangre. Vamos a ver, por ejemplo, pasajes como Levítico, el mismo Levítico 17, del 11 al 14. Nada podía ser comido con su propia sangre. Levítico 17, 11 al 14. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre será expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animales o aves, se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la come será cortado. Por eso es que no se come, bueno, no comían los judíos nada con sangre. Por eso es que hay algunos, hoy en día, le tienen rabia a la morcilla. Por eso es que algunos testigos de Jehová no se dejan poner transfusiones. Por eso es que le tienen tanta cosa a la sangre, porque la sangre servía para la expiación, para el tinte de los pecados. La sangre es una cosa seria y nosotros tampoco somos ajenos a ella. Nosotros tampoco nos gusta comer sangre. No porque la morcilla no sea sabrosa, la morcilla es sabrosa, pero es una cuestión de higiene, no es una cuestión religiosa. ¿Me estoy dando a entender? Las opiniones llegan de todo calibre. Las opiniones en cuanto a los cristianos llegan de todo calibre, porque la Biblia no es una norma
infinita para saber qué es lo que no es y qué es lo que sí es pecado. Yo les hablaba de los equipos de deportes, de béisbol, de fútbol, de tenis y este tipo de cosas. Podemos tener opiniones diferentes en cuanto a eso. Pero también, por ejemplo, para los abogados que están aquí. Un abogado sería débil o fuerte si un abogado cristiano divorcia. Dice, vamos a recomendarte a este hermano cristiano que este te va a cobrar poco por el divorcio. O el tipo de abogado que dice, yo soy un cristiano que es abogado, yo no soy un abogado cristiano. Con todas las implicaciones que eso pueda tener. O un abogado que siempre le busca la vuelta a la ley. O un abogado que defiende al culpable. Este tipo de abogados podemos llamarlos hermanos cristianos o son hermanos que son débiles en la fe. Y así las opiniones van y vienen, van y vienen. Para los ingenieros que tienen a cargo obras, que tienen a cargo proyectos, no es lo mismo, y sé de lo que les estoy hablando, no es lo mismo la oferta en cuanto al control de la calidad y el precio en la primera instancia antes del proyecto que después de culminado el proyecto. No es lo mismo que los ingenieros traten al personal, el trato al personal. La Biblia habla en claro eso, pero cuando se habla de la adecuación que hay que hacer con respecto a la ley del trabajo en Venezuela, ahí tenemos diferentes opiniones. Mira, vamos a trabajar los sábados. No vamos a trabajar los sábados porque tenemos que pagar los sábados horas. Si trabajamos los sábados tenemos que pagar sobre tiempo, pero si trabajamos más de 40 horas, entonces vamos a tener que hacer esto, vamos a tener que buscarle la vuelta por aquí para poder hacer esto. Siempre se le puede buscar la vuelta, dicen algunos. Esas son opiniones. A los médicos, ¿qué opiniones tienen los médicos con respecto a la eutanasia? La eutanasia es la inyección que le ponen a los viejitos cuando ya no hay manera de que vivan. Lo terminan de matar, en otras palabras. ¿Qué opiniones tenemos nosotros en cuanto a eso? Algunos dicen, no se debe matar a nadie, hay que dejarlo que se termine de morir. Pero algunos dicen, no, pero me está consumiendo el seguro. Y otros dicen, no, pero es que si ya no se va a salvar, no terminar de matar. Pero ¿quién eres tú para terminar de matar? Bueno, esas son opiniones. Algunos hablan del aborto terapéutico, del aborto no inducido. ¿Qué opiniones tenemos con respecto nosotros a la clonación? ¿Qué opiniones tenemos nosotros en cuanto a cuántas cosas que hay ahorita en nuestra sociedad del aborto de una violación, el aborto producto de una violación? ¿Qué tenemos nosotros, los que no conocemos el juramento hipocrático, con respecto al diagnóstico sin evaluación o al nihilismo? O que un médico te pueda decir, no sé. El médico, por el juramento hipocrático, le está permitido, le está obligado a decir, no me avergonzaré de reconocer mi ignorancia, no me va a dar pena decir, no sé. A los negociantes, ¿cómo manejan sus impuestos? Los administradores, los contadores. ¿Cómo hacen cuando tienen recibos sin soporte? ¿Cómo hace un empresario cuando hay que hacer remarcaje de precios? Cuando devalúan la moneda y el gobierno evita remarcar los precios. Un empresario dice, si no remarco pierdo mi inventario. ¿Cómo hacen cuando tienen que pagar la mano de obra? ¿Cómo hacen cuando tienen que hacer cumplir el personal, el horario del personal? ¿Qué posición tenemos en cuanto a la venta de divisas en el mercado negro? Y así la lista es casi infinita. Opiniones, hay 10.000 millones de cosas que la Biblia no es radical. Bailar. Es claro decir, es pecado bailar cuando se mete pierna. Pero bailar el vals de 15 años, bailar con tu esposa, con tu esposo, darle dinero a un drogadicto o a un borracho,
chismear a manera informativa, ser cómplice silente de un pecado evidente, militar en un partido político, votar por un incrédulo. ¿Qué posición tenemos en cuanto a la cirugía plástica? ¿Qué posición tenemos en cuanto a la cirugía plástica estética y a la reconstructiva? ¿Qué posición tenemos en cuanto al lujo, a la moda, a nuestros hábitos alimenticios, al cuidado personal? ¿Qué posiciones tenemos, qué opiniones tenemos en cuanto al divorcio y al recasamiento? Podemos tener opiniones con respecto a las groserías venezolanas contra las colombianas. ¿Qué posiciones tenemos en cuanto al manejo imprudente en el tráfico en la calle? ¿Qué posiciones tenemos con respecto a la ecología? ¿Qué opinión tenemos en cuanto a la edad de la tierra? ¿Qué opinión tenemos en cuanto al secesionismo, el antisobrenaturalismo y el denominacionalismo? ¿Qué opinión tenemos incluso en cuanto al nihilismo, al nepotismo? ¿Qué posición tenemos en cuanto a la vestimenta femenina, el velo femenino y tantas otras cosas que la Biblia no es clara? Cuando hablamos de doctrina, la Biblia es tajante, punto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la doctrina de la Trinidad, la inerrancia de la Biblia, el nacimiento virginal, la suficiencia del sacrificio de Cristo, eso es tajante, no podemos negociar eso. Pero hay algunas doctrinas que dan un margen para pensar diferente. Entonces el caso, por ejemplo, de la escatología, y algunos son amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas, pretribulacionalistas, atribulacionalistas o posttribulacionalistas. Ese tipo de cosas que podemos diferenciarnos, tener opiniones diferentes, pero también podemos estar en la misma iglesia si somos de opiniones diferentes. Pero cuando la Biblia habla de opiniones y de soportar al débil en la fe, Pablo nos exhorta en todos estos 23 versículos con 6 preguntas que tienen en sus trípticos, precisamente para saber por qué estamos haciendo, diciendo, pensando lo que estamos haciendo, diciendo, pensando. Primero, esto que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo plenamente convencido? ¿O lo estoy haciendo porque... ¿Por qué? Vamos a leer del 1 al 5. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Convencido. Cada uno esté plenamente convencido de lo que está haciendo. Cuando hablemos de opiniones, cuando hablemos de situaciones que pudiéramos estar en desacuerdo y entre dos hermanos en Cristo, la pregunta es: ¿estás plenamente convencido de lo que tú estás haciendo, diciendo o pensando? ¿Tú estás plenamente convencido de que lo que tú estás haciendo agrada a Dios? Por ejemplo, hablemos de congregarse. La Biblia es clara con respecto al congregarse. No congregarse sería contravenir Hebreos 10:25. Es claro eso. Pero congregarme en la tarde o en la mañana. Bueno, yo puedo tener opiniones con respecto a eso. A ti te conviene en la mañana, a mí me conviene en la tarde. Yo lo considero, yo estoy convencido de que es mejor en la mañana porque así aprovecho mejor el día, porque así tengo más tiempo con mis hermanos, porque así. Bueno, yo vengo en la tarde porque así voy para la playa en la mañana, hago cualquier otra cosa en el mercado, lavo, plancho, presto la batea y hago todo lo que tengo que hacer en la mañana y así voy en la tarde. ¿Tú estás plenamente convencido de la opinión que tienes contra tu hermano?
plenamente convencido de que eso agrada al Señor? El Señor te ha recibido. Por eso estás en la fe. Eres débil, pero estás en la fe. Es mejor ser un débil en la fe que un incrédulo maduro. ¿Sí o no? Es mejor estar débil en la fe. Es ser un desconocedor de algunas doctrinas. Poder estar abrazado por un grupo de gente que me ha recibido aunque soy débil. Me ha recibido, me quieren, me abrazan, me aman. Y ahí en la puerta cuando usted llega le dan un saludo, un abrazo, una bienvenida, le dan un tríptico, le dicen Dios te bendiga. ¿Qué más quiere? Eso es recibir. No, eso no es recibir, eso es dar la bienvenida. Recibir es decir, tú eres bienvenido entre nosotros, tú eres uno más de nosotros. Ese verbo proslambano quiere decir tomar para ti. Tomar para ti, aceptar, recibir, meterlo en ti. Y es precisamente la orden que da Pablo, recibir. Una persona que venga a la fe, pero que venga nuevecito, que todavía coma morcilla, recíbalo, es un hermano en la fe. Hay que entrenarlo. No estoy hablando que comer morcilla sea pecado. Algunos dirán, no hermano, no diga eso, muy sabroso. Bueno, pero mi consejo es que no la coma por cuestiones de higiene, no es por cuestiones religiosas. Ahora, pero una persona que está débil en la fe, está en la fe, es un hermano, ¿sí o no? Una persona que sea fuerte fuera de la fe, no es un hermano. Pero uno que es débil, pero está en la fe, hay que recibirlo, hay que abrazarlo, bienvenido. ¿Quiere ser parte de nosotros? ¿Quiere ser parte de nuestra familia? Entonces, ahí es que nosotros nos preguntamos, estas opiniones, nos contentamos en cuanto a opiniones, pero lo que tú estás haciendo, pensando, diciendo, ¿estás plenamente convencido de que agrada a Dios? ¿Dios te ha recibido aún con eso que tú estás haciendo? La segunda pregunta es que Pablo nos exhorta a nosotros a pensar, si esto que estamos haciendo, diciendo, pensando, lo hago para el Señor, ¿lo estás haciendo para el Señor? ¿O no lo estás haciendo para el Señor? Vamos a leer de los versículos 6 al 9. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Podemos cantar esa canción? Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Qué linda canción, ¿verdad? Lo que tú estás haciendo, diciendo, pensando con respecto a las opiniones, con respecto a tu hermano, ¿lo estás haciendo para el Señor o lo estás haciendo para agradarte a ti? A mí me gusta mucho bailar, ¿sabes? En el año, no sé qué año, hace muchísimos años, estaba yo en la iglesia en la fundación y en unos 15 años, todos los muchachos estaban sentados, porque raro es el muchacho que sabe bailar. Y las muchachas saben bailar, pero la zaranda era este que está aquí. Yo me cambié de camisa 2 veces en esa fiesta. Y no es que sepa bailar muy bien, es que yo era el único que bailaba. ¿Por qué? Porque ahí estaba el pastor, la familia del pastor, y estaban muchos hermanos de la iglesia. Pero yo no consideraba malo bailar.
Yo no consideraba malo bailar. La semana siguiente, cuando el pastor vino y me regañó, yo le dije, pastor, yo le aseguro, le prometo que yo no metí pierna. ¿En serio? ¿En serio? Y él me regañó, me dijo que tenía un poco de tiempo sin hacer nada en la iglesia. El trabajo mío era limpiar el templo. Y después me dijeron, bueno, no puedes hacer nada en la iglesia, estás en disciplina. Bueno, está bien. Pero la verdad es que yo no entendí, hasta que un hermano me llamó y me dijo, vete conmigo. Y es lo que yo le digo a usted también. Vengan conmigo a 1 Corintios 10. Me leyó este pasaje, yo todavía recuerdo sus palabras. Primera Corintios 10, del 23 al 33. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que los declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, incluyendo el bailar, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Yo le dije al pastor, ¿está bien? No bailo más. Bailar no es pecado en sí mismo. De hecho, usted ve a un niñito y le pone una musiquita y le viene a tocar y el niñito empieza a moverse sin que él sepa cuál es la aceptación cultural o social de bailes prohibidos. Ahora, lo que está muy mal es que tú, sabiendo que eres tropiezo a otro, sigas haciendo, diciendo o pensando algo que tú sabes que te tropieza a otro. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo cierto es que nosotros debemos dejar de hacer, decir o pensar cualquier cosa que no agrade al Señor primero, o que pueda ser de tropiezo para alguno de los débiles. Y la pregunta que seguramente cada uno se ha hecho: ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? En el versículo 29. ¿Por qué tengo que dejar yo de hacer yo cosas que a mí me gustan porque otro sea débil? Precisamente porque Cristo no se agradó a sí mismo, sino que Él cumplió y ayudó a los demás y sirvió a los demás, no teniendo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino humillándose hasta lo sumo. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros debemos y tenemos que dejar de hacer cualquier cosa que no sea socialmente aceptable, siempre y cuando la Biblia no nos lo permite. Y es duro de entender eso, ¿sabes? Es duro de entender. Es muy difícil de dejar de hacer cosas que nosotros no tenemos conciencia que nos acuse en cuanto a algunas otras cosas. Pero la Biblia nos dice que si eres de tropiezo a alguno de estos pequeñitos, es mejor que te ates una piedra de molino y te zumbes a lo profundo del mar. Entonces deja de hacer cualquier cosa que no le agrade al Señor y que tampoco sea socialmente aceptable. Pero no se dejen llevar por lo socialmente aceptable.
Porque lo socialmente aceptable no es sinónimo necesariamente de bueno. ¿O sí? Por ejemplo, la homosexualidad ahorita es crecientemente aceptable. En estos días leí un artículo de un doctor que dice, antes la homosexualidad era abominable. Hoy en día está siendo aceptada. Llegará el día que sea obligatoria. No se dejen llevar por lo socialmente aceptable, porque ellos no entienden los límites y las exigencias y las demandas de santidad del Señor. No se dejen llevar por lo socialmente aceptable cuando la Biblia sea clara, pero cuando la Biblia sea silente, déjense llevar por la conciencia y déjense llevar por el actuar del Espíritu en su vida, no por lo socialmente aceptable. Evalúen si eso está socialmente aceptable, una conducta, un pensamiento, una palabra, pero no se dejen llevar por lo socialmente aceptable cuando la Biblia sea tajante, radical, muy clara. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hago esto para el Señor? Piensen. Las opiniones pues pueden distanciarnos, pero si usted hace algo para el Señor, tenga libertad para hacerlo. Tercero, ¿pasará esto la prueba del tribunal de Cristo? Los versículos 10 al 12, esos 3 versículos en Romanos 14, nos aclaran cuál es la conducta de una persona que sabe que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermano, piensa en algo que tú no sabes si es bueno o malo. Rápidamente, 3 segundos. Piensa en algo que tú no sabes si es bueno o malo. Y la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es: si viniera Cristo en este momento, ¿cómo me vería? Si viniera Cristo mientras yo estoy haciendo esto, ¿cómo me vería? ¿Me dejaría? ¿Me raptaría? ¿Me llevaría? ¿O me abandonaría? Esa es una respuesta que te debe dar a ti más o menos una idea de si lo que estás haciendo pasa la prueba del tribunal de Cristo o no. Y es claro el texto cuando dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí, está hablando el Señor, esa es una cita de Filipenses 2 y de Isaías 42, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Escúchame bien esto que le voy a decir. Toda criatura, sin excepción, sobre la faz del planeta, algún día reconocerán a Dios como el Señor de la tierra, el Creador soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todos, sin duda, sin excepción, todos algún día van a reconocer que Dios es Dios. Aún los que están en el cielo van a saber: verdad, Señor, vivimos para ti, tú nos rescataste con tu gloriosa sangre, tú nos predicaste tu palabra, te reconocimos como Señor y por eso estamos aquí, porque tú nos salvaste. Por eso estamos aquí en la nube del cielo por toda la eternidad, disfrutando de la gloria tuya sin fin. Y en ese mismo instante, en las llamas del infierno, también estarán diciendo: oh Dios, ahora reconocemos que tú eres Dios, de verdad entendemos que estamos aquí por nuestra justa condenación y estamos aquí por nuestro propio pecado, pero reconocemos que tú eres Dios, aunque ahora sea demasiado tarde. Igual lo van a reconocer aunque después vaya a ser demasiado tarde. Y aún en el infierno, la parábola del rico y Lázaro también decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Lo que estás haciendo, diciendo, pensando, que divide las opiniones en cuanto a tu hermano, pasa la prueba del tribunal de Cristo. Todos sin excepción,
vamos a pasar ante el tribunal de Cristo. Y solamente los salvados, solamente los redimidos van a ser declarados inocentes. Y déjeme quitarle de la cabeza el velo de que la salvación es por obra. La salvación sí es por obra, pero no las obras tuyas, las obras de Cristo, los méritos de Cristo. Si Él compró tu salvación, tú vas a ser declarado inocente, porque Él borró tu pecado, tomó su pecado, cargó su culpa y te imputó su justicia a ti. Pero si Cristo no expió tu pecado, si Cristo no te salvó, si Cristo no es tu Señor, entonces tú vas a ser declarado culpable en el tribunal de Cristo y vas a disfrutar de un apartamento con todo lujo en toda la séptima paila en las llamas del infierno. Quiero decir con esto que nosotros no tenemos que tener la salvación por obras, no. Las obras no son la causa de la salvación, no, son consecuencia de ya haber sido salvados, porque Dios, somos criaturas suyas para que anduviésemos en buenas obras, porque Él preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Entonces la salvación no es por obra. Sin embargo, todos deberemos dar cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho mal, bien, o de todo lo que hemos dejado de hacer bueno. ¿Me estoy dando a entender? Eso que estás haciendo, diciendo, pensando, que divide las opiniones, pasará la prueba del tribunal de Cristo. La cuarta pregunta es: ¿soy causa de tropiezo? En cuanto a mi comida, bebida, manera de vestir, manera de hablar, en cuanto a mi manejar, en cuanto a mis creencias, en cuanto al bailar, en cuanto al fumar, beber, jugar lotería, ¿soy causa de tropiezo a alguien? Buena pregunta. La conclusión de Pablo en los versículos 13 al 21 es muy clara, muy clara. Vamos a leer del 13 al 21. Así que, cuando Pablo dice así que, por cierto, empieza una conclusión. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, lo que tú estás haciendo es motivo de tropiezo para otros hermanos. Usted pudiera pensar ahorita en cuántos pastores, líderes han dado mal testimonio en la fe cristiana. Una cantidad enorme. Saben que cuando un pastor cae, muchas ovejas se descarrilan. Tristemente hay gente que pone la mirada en los hombres, y eso no debe ser. No pongan la mirada en nosotros, aunque Hebreos 13:7 dice: imiten nuestra fe, considerad cuál sea la conducta de vuestros pastores e imiten su fe. Pero si alguno de nosotros cae en algún momento por debilidad, sigan a Cristo, ¿saben? Él nunca les va a fallar, nunca les va a fallar. Pero cuando hay alguien que es de tropiezo en la fe a otro, ese hermano no anda conforme al amor de Dios. ¿Por qué? Hay gente que dice: tú eres piedra de tropiezo o canal de bendición. ¿Tú eres un canal de bendición o una piedra de tropiezo? ¿Qué es lo que eres tú? Si tú dices, hay gente que dice, ¿cómo que dice? Yo vivo mi vida y dejo vivir la de los demás. No te metas conmigo que yo no me meto contigo. Hay gente que un compañero de trabajo le dijo una vez a su esposa, le dijo: no te metas en mi vida privada.
Cuando nosotros somos cristianos en la iglesia, nosotros no tenemos vida privada. Todo es nuestra vida colectiva. Familia e iglesia se funden en una sola cosa. Nuestra familia debería estar en la iglesia, nuestra iglesia debería estar en nuestra familia. Por eso somos una familia de familia. Entonces nosotros no podemos decir, yo soy cristiano nada más el domingo, yo soy cristiano nada más a mi manera. Mentira, no existe tal cosa como ser cristiano a tu manera. O eres cristiano a la manera de Cristo o no eres cristiano nada. No podemos decirnos, ningún cristiano puede decir, yo vivo mi vida y debo vivir la de los demás. Yo no tengo por qué estar. No, si eres tropiezo para alguien, entonces tú no andas conforme a la ley del amor. Y quién sabe, solo Dios sabrá si esa es una evidencia de que Dios no habita en ti. Cuando uno no está dispuesto a dejar las cosas del mundo, o peor aún, cuando uno sabe que hay algo en mi vida, algo que digo, hago, pienso, que está haciendo pecar a uno de estos pequeñitos, como dice Juan, y yo no soy capaz de abandonar eso, pues no estoy viviendo como Cristo. Porque si Cristo fue capaz de decir en su trono de gloria, imaginen esta escena, en su trono de gloria, con todo el resplandor de todas las luces del cielo, con todo el lujo y la magnificencia y la majestad del Dios creador que hace así y creó todo lo que tú puedes ver. Y Él dijo, déjame ir a rescatar a esa gente. Yo voy a abandonar, dejar de lado todo esto y voy a ir a rescatar a mi pueblo. Él dejó de lado todos los beneficios de ser el Hijo de Dios. Imagínense la humillación de un Dios todopoderoso, inmarcesible, incontable en bendición, poder y gloria, que tenga que hacerse como tú. ¿No es una humillación eso? Si tú no eres capaz de dejar de hacer cualquier cosa, si eres de tropiezo a otra persona, el amor de Dios no está en ti. Acompáñame por favor en 1 Corintios 8. Pablo estaba hablando con los corintios en los capítulos 8, 9 y 10 precisamente con respecto a lo que en Romanos 14 están diciendo, la comida o la bebida. En Romanos 8 habla, y vamos a leer vamos a leer desde el principio, no nos vamos a saltar el 2, porque el 2 nos sirve para mucho. Romanos, 1 Corintios 8. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y hay muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien las viandas no nos hacen más aceptos ante Dios, porque pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual
Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Eres tú de tropiezo a alguien? Algo que haces mal o bueno que dejas de hacer afecta la fe de otro. Recapacita, reflexiona. Por cierto, el versículo 11, 12 y 13, el 11 es una hipérbole y el 13 es la conclusión del capítulo 8, que empieza a hablar hasta que lleguemos al capítulo 11, donde Pablo habla de la cena del Señor. En esto los alabo, en esto no los alabo, porque ustedes cuando vienen a comer se llenan la panza, pero en eso no los alabo. Entonces empieza a hablar de la cena del Señor, que es lo que hay que comer, que es lo que no hay que comer. Entonces, busquemos la manera de no ser tropiezo a ninguno de nuestros hermanos. Quinto, ¿hago esto por fe? Pregúntese, ¿lo que usted está haciendo lo hace por fe o lo hace por tradición? Versículos 22 al 23 de Romanos 14. ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, pecado. Todo lo que usted hace sabiendo que la fe no lo aprueba es pecado. Pero todo lo que usted hace por tradición, sin fe, también es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que nosotros tenemos que aprender es a filtrar nuestras tradiciones. Filtre sus tradiciones. ¿Saben? Las tradiciones ni las religiones nos van a llevar al cielo. Solo la fe que Dios pone en nuestro corazón es el resultado de un arrepentimiento. Trae como resultado un arrepentimiento. La fe es precisamente la motivación principal de un cristiano. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos de la sujeción a las autoridades. Y usted podrá decir, no, yo sí me sujeto a las autoridades que a mí me convengan. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, y qué bueno que Jesús y Robinson tocaron este tema, porque ustedes veían antorchas humanas en el camino de Roma. Antorchas humanas eran hombrecitos o mujercitas que le ponían unas estacas a los lados para que prendidos alumbraran Roma de noche. Qué lindo. ¿Por qué mataban a los cristianos? Tertuliano, perseguidor tan feroz contra la iglesia. Precisamente porque ellos se rebelaban contra la iglesia. Perdón, contra el imperio, contra el rey. Ya va, pero en Romanos 13 nos dice que nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad. Porque tienen la espada para tu bien. Versículo 4, Romanos 13. Tienen la espada para tu bien. Pero cuando el gobierno, y escúcheme bien esto aunque suene político, cuando el gobierno de este país o de cualquier país en el mundo contradiga flagrantemente la Constitución o la Biblia, en este caso para los cristianos, la Biblia, nosotros no estamos obligados a sujetarnos. Está justificada la desobediencia cristiana cuando contradiga la palabra de Dios. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muera si tiene que morir. Muera, vaya preso si tiene que morir. John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, dijo, cuando estaba escribiendo el Progreso del Peregrino, en la cárcel, él dijo, Dios quiere que yo esté preso. Yo estoy feliz porque estoy exactamente en el lugar donde Dios quiere tenerme cuando Él quiere tenerme. Revélese. Está justificada la desobediencia cristiana de la iglesia cuando, por concepción de la misma iglesia, no a nivel personal, nosotros tengamos la concepción y la seguridad de que un gobierno, sea cual sea, está contraviniendo los principios de la palabra de Dios y suframos las consecuencias que tengamos que sufrir. Pero si nos prohíben reunirnos, por ejemplo, nos vamos a dejar de reunir porque el gobierno no nos lo permite. Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse. O si nos dicen, mira, no tienen que enseñar en el nombre de Jesús.
aquí están mis manos, suelten la fiera. O no pueden evangelizar. ¿Dónde está la guillotina? Lo malo es que hay muchos cristianos que están tan acostumbrados, están tan viviendo, tan cómodos, tan felices en esta tierra que no anhelan el cielo. Y no se quieren morir nunca. Y les viene una gripe, una fiebre, un cáncer, lo que sea. Y dicen, ay, se me acabó el mundo, ay, ahora que viene, ay, no se quiere morir. Hermano, si usted cumplió la misión que Dios le tiene aquí, ¿qué hace usted aquí todavía? Deje que Dios se lo lleve. Aunque tampoco lo va a poder impedir. Deje que Dios se lo lleve y sea feliz con el tiempo de vida que Dios le dio. Dios le dio un tiempo de vida, aprovechelo, cumpla su misión, el destino con el que usted fue puesto en esta tierra. Nadie se va a morir temprano, nadie se va a morir antes de lo que le toca. Pero usted tiene una responsabilidad con Dios de hacer lo que usted fue llamado a hacer. Usted y más nadie puede hacer lo que Dios lo puso a hacer. Entonces, esto que está haciendo, ¿lo está haciendo por fe o lo está haciendo por tradición? Usted, por ejemplo, yo soy de Magallanes por la tradición. Pero en el día que en el Magallanes jueguen puros homosexuales, pues yo no soy de Magallanes más. Y de Caribe. No, Caracas. No, primero muerto que bañaban sangre. Esas son opiniones. Lo que hacemos lo hacemos por fe o por tradición. Usted viene aquí a este local que muchos llaman iglesia por la fe de saber que este es el cuerpo representado localmente de Jesucristo, o porque usted no tiene más nada que hacer los domingos en la mañana o en la tarde. ¿Por qué usted viene para acá? Usted viene para acá para adorar a Dios, para tener comunión con los hermanos, porque adorar a Dios también lo pudiera hacer en la casa, ¿sabe? Adorar a Dios no tiene que ser nada más el domingo, ¿sabe? Y nosotros no pudiéramos reunir todos los días en cualquiera de las 19 células que tenemos en la ciudad. Pero piense, ¿usted hace esto por fe o por religión o tradición? ¿Usted es cristiano porque su papá o su mamá lo traen a la iglesia? ¿O de verdad tus principios morales y espirituales están fundamentados en la palabra de Dios? ¿Haces esto por fe? Lo que no proviene de fe es pecado. Y los versículos 15, del capítulo 15, pasamos al capítulo 15, del 1 al 7, precisamente empiezan a concluir con el así que de Pablo. Y dice, así que los que somos fuertes, ¿cuántos dicen amén? Cuando dicen quienes son débiles, nadie dijo nada, pero los que somos fuertes sí dicen amén. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Esa es la concepción de una verdadera iglesia unida. Unidos, para que unánimes, versículo 5, de 6, para que unánimes, a una voz, así como cantamos hace rato, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Por eso que una persona no puede decir, yo soy cristiano pero no me congrego. Yo soy cristiano pero yo no veo la necesidad de ir los domingos para la iglesia, a misa, como dicen algunos. Yo no veo la necesidad de congregarme con otros, esa cantadera, esa aplaudidera, y párate, siéntate, como si fuera una bailoterapia. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
La pregunta para filtrar, seguir filtrando, es: ¿lo que tú haces te agrada a ti o agrada a otros? Agraden a otros, es la preferencia de Pablo. Pablo dice: prefieran el bien colectivo antes que el bien propio, el bien individual. Es lo que dice Filipenses 2:3. Cada uno estimando a los demás como superiores a sí mismo, cuidando a los demás como superiores a sí mismo. Ustedes son más que yo. En otras palabras, tú eres más que tú. Tú puedes decirle al de al lado: tú eres más que yo. Tú eres más importante que yo. ¿Cómo no mejoraría el tráfico si la gente manejara diciendo: dele, usted es más importante que yo? Pase usted primero, usted es más importante que yo. Y los que se colean, no, los que se colean son los que tienen que decir: no, pase usted, que usted es más importante que yo. Los que se colean, no, eso está mal. No deben colearse. Ok, lo que estás haciendo agrada a otro o agrada a ti mismo. Vean lo especial que es Pablo en el capítulo 10 y en el capítulo 8 de 1 Corintios. Él dice: bueno es comer carne, bueno es tomar lo que sea, bueno es tomar vino, bueno es hacer lo que sea. Pero si por causa de cualquier comida, cualquier bebida, yo voy a hacer tropezar a alguno de mis hermanos, no comeré carne jamás. Jamás. ¿Usted está dispuesto a dejar de hacer cualquier cosa por amor a uno de sus hermanos? Para eso somos una iglesia santa. Para eso somos una iglesia. En conclusión, 3 cosas. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades a nuestra vida el día de hoy? Primero, aprendamos a no juzgar a las personas, sino a sus ideas. Yo puedo estar en desacuerdo contigo en cuanto a tu idea, a tu opinión, pero seguimos siendo amigos. Yo no voy a criticarte a ti. En otras palabras, ¿te estás fumando? Muy bien, fumar es malo, pero tú no eres malo. ¿Nota la diferencia? O sea, tú no eres un desgraciado por estar fumando. No, tú eres mi amigo, y lo que estás haciendo está muy mal, porque la cajita dice: se ha determinado que fumar cigarrillo no sirve para la salud. Bien gafo eres tú si te fumas un cigarrillo. Entonces, si somos amigos, puede existir la disensión. Si somos amigos, podemos diferenciarnos en cuanto a lo que pensamos, en cuanto a opiniones. No estamos hablando de doctrina, opiniones. ¿Por qué? Porque fumar te hace daño. Ahora, no van a encontrar en la Biblia alguna parte que diga el 11º mandamiento: no fumarás. No lo van a encontrar. Pero ustedes saben que la cajita dice: es nocivo para la salud. ¿Para qué fuma? Eso también va con las comidas altas en grasa, eso también va con los refrescos, eso también va con las cosas que ustedes saben que nos hacen daño y que no deberíamos dañar al cuerpo, tanto como un cigarro. El alcohol en todas sus presentaciones, drogas, cualquier cantidad de cosas que ustedes saben que le hacen daño al cuerpo. Nosotros no deberíamos tener licencia para pecar a otra persona. Por ejemplo, yo estoy seguro que si yo aparezco aquí con un cigarro, voy a ser de tropiezo para muchos. Pero si aparezco con una Coca-Cola, también. Entonces no tomaré Coca-Cola jamás. No. Ya va. No sean de tropiezo. No debemos juzgar a las personas, sino a sus ideas. No debemos juzgar a las personas, sino a sus ideas. Segundo, no hagamos nada que pueda hacer tropezar a un débil, aunque nos guste o nos complazca, ni a pleno sol ni a escondida, porque si el hermano no te ve, Dios sí te ve. Es el caso de Pedro cuando comía con los judaizantes y los mandaba a circuncidar para decir: mira, usted para poder ser cristiano tiene que ser judío primero. Y Pablo dice: lo reprendí, porque era de reprender. Estaba haciendo una cosa por aquí, estaba haciendo otra cosa por aquí. Estaba hablando una cosa con los gentiles y estaba hablando otra cosa con los judíos. Lo reprendí porque era de reprender. Lo regañé, bien regañado, Pablo a Pedro. Entonces, si ustedes saben que algo le es ocasión de caer a un hermano, pues no lo hagan más. Entréguenle: Señor, a mí me gusta esto, pero cónchale, yo soy de tropiezo para este hermano. Una de dos: o lo convence a él de tu libertad,
acepta al débil, pero lo convences de tu libertad, o dejas de hacerlo a pleno sol o a escondidas, porque está haciendo de tropiezo. Pero a ese hermano débil tenemos que recibirlo, pero también tenemos que enseñarlo. Eso es lo último. Ayudemos a los débiles a crecer en madurez y conocimiento. Nosotros no podemos alcahuetear al débil. Debemos recibirlo, decir, hermano, eres bienvenido. Pero nosotros no podemos decir, hermano, qué bueno que usted tiene 20 años siendo débil. Hermano, no estudie, porque recuerde que nosotros recibimos a usted era porque era débil. Si usted se pone fuerte no lo vamos a recibir. No, hermano, no. El sentido es que reciban al débil en la fe, pero ayúdenlo a crecer. Ayúdenlo a crecer en madurez, en conocimiento. Ayúdenlo a crecer en carácter. Ayúdenlo a integrarse a una célula. Y ahí él va a preguntar cualquier cantidad de preguntas locas. Pero precisamente por eso es que es débil. Por eso es que tenemos que recibirlo. Y la orden es clara: recibid al débil en la fe. Recibid, así Cristo nos recibió. El versículo 7 de Romanos 15 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Versículo 7. Y usan el mismo verbo proclamar. Ahora, hermano, ayudemos a los débiles a crecer en madurez y conocimiento. Recibámoslo, sí. Alcahuetémoslo, no. Tito 3:10 dice: al que cause divisiones después de una o dos exhortaciones, deséchalo. Entonces no podemos aplaudirle la debilidad a una persona. Hermano, qué bueno que tú eres débil. Gloria a Dios, porque están viniendo 1000 débiles. Si son débiles, acéptalos, pero también enseñándoles todas estas cosas que yo os he enseñado, y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es esa la misión de la iglesia? Y es por eso que somos una iglesia, porque aceptamos a los débiles, a los nuevos. Es una vida de iglesia donde todos cabemos. Pero ustedes débiles, óiganme bien, porque esto es con ustedes. Ya regañé bastante los fuertes. Ustedes débiles, óiganme bien, crezcan, ¿saben? Maduren, ¿saben? Porque ustedes están en una iglesia que los recibe, que los abriga, que los abraza, que les quiera. Ustedes débiles deben aceptar la exhortación de los fuertes. No te quedes siendo débil. No te quedes siendo débil en la fe. Más bien crece, más bien madura, más bien sirve, busca pegarte a un fuerte para que tú dejes de ser un débil. Y juntos fortalezcamos la iglesia del Señor y sigamos recibiendo muchos más débiles, sigamos recibiendo muchos más débiles, pero también enviemos algunos fuertes que vayan y siembren más iglesias para que reciban muchos más débiles, para que también crezcan y envíen y envíen y envíen y cumplan la misión que el Señor le dejó a la iglesia. ¿Nos acompañas? Vamos a ver.